Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, profesora, buenas tardes. ¿Se le escucha claro? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profesora, se escucha bien. Muy bien. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Bueno, hemos estado desarrollando, ¿cierto? Respecto a la literatura, ¿cierto? Sí, la literatura griega. Exacto, hemos hablado sobre la literatura universal, ¿ya? Sobre la literatura universal. Dentro de la literatura universal hemos visto de que hay el llamado, empezamos con lo que es la literatura clásica. ¿De qué más hablamos sobre la literatura clásica? Sobre el origen del clasicismo, sobre las características, el fatalismo, de esas formas clásicas griegas y romanas. Muy bien, claro está. Hemos hablado sobre las diferentes formas o de las famosas. ¿Cómo es que se inició la literatura, no? Si bien es cierto, la literatura universal va a tener ciertos antecedentes, ¿no es así? ¿Cómo se inició? ¿Qué antecedentes tuvo lo que es la literatura universal, la literatura clásica? ¿Qué antecedentes? ¿Con quiénes inició? ¿Qué temas desarrollaba? Ya, guapos. ¿Quién me podría decir? Tú también quieres ir también. Chicos, ¿qué antecedentes tiene la literatura clásica dentro de la literatura universal? Miss, ¿puede repetir la pregunta? A ver, les decía, ¿no? Nosotros hemos desarrollado lo que es la literatura universal. Dentro de la literatura universal tenemos como primer movimiento la literatura clásica. Ahora, ¿qué antecedentes tiene la literatura clásica? ¿Quién me podría decir al respecto? ¿De qué, por ejemplo, los literatos de esa época, qué temas han desarrollado? Miss, por favor, y la compañera Sonia puede apagar su micro porque no se le escucha bien. Ella está que parece habla, suena su micrófono y no se le deja entender bien. Sí, la estoy silenciando. Por favor, chicos, cuando yo silencio, no activen el micro, ¿sí? Estoy que silencio hace rato y siguen activando el micro.
Ya. A ver, chicos. Isabel, Johnny, Inocencia, Nicole, Sonia. Sobre el clasicismo sería la perfección artística que comprende las obras literarias, la creación con sujeción a los cánones de la belleza y el arte, que tiene también sus vertientes oriental, occidental. Y bueno, la Ujú. literatura griega, las características. Ya, muy bien. Cuando nosotros hablamos sobre la literatura universal, hablamos de un primer movimiento que es el llamado clasicismo. El clasicismo es un movimiento en el cual va a tener como antecedente ciertos aspectos históricos, ¿ya? ¿Qué aspectos históricos? Que van a estar basadas en el desarrollo de la evolución de la época, ¿sí? Como por ejemplo las guerras. Las guerras va a ser un ente fundamental dentro del desarrollo de la historia del clasicismo, ¿cierto? Que son dicho movimiento, que los literatos de esa época van a tratar dicho movimiento. ¿Qué más? A ver, ¿de qué más nos hablan los escritores de esa época? Chicos,
¿Qué elementos tenemos? ¿Qué otra característica es fundamental dentro de la literatura clásica o también dentro de la literatura griega? Si bien es cierto, hemos hablado de esos dos movimientos que forman parte de uno solo, ¿cierto? Mi sería que en esa época existía bastante lo que es el clasismo, que era que los pobres se casaban con los pobres, los ricos con los ricos, y había bastante diferencia de clase y también el racismo, porque en esa época, como los esclavos negros también que hubo. Ya, no mucho con ello, pero cuando nosotros hablamos de la literatura clasicista, va a centrarse, como les decía, ¿no? La temática que se va a centrar en ellos va a ser las épocas históricas, ¿sí? Los aspectos históricos que sucedían en esa época y que van a plasmar dentro de cada una de sus historias. Ya dentro de cada una de sus historias es de las guerras, los enfrentamientos, los obstáculos que tenía cada guerrero de esa época. Ahora, asimismo, van a desarrollar una élite o una forma de gobierno entre antropomorfista y antroidealista. ¿Qué va a ser? Que va a estar formado contra los dioses y con los seres humanos. Como decía su compañera, donde el centro de atención va a ser buscar la belleza, la perfección del ser humano dentro de esa época. ¿Me dejo entender? Ahora, una de las dificultades que van a surgir durante esta época, ¿sí? Van a ser cómo se llegaba a difundir esta época, ¿cierto? ¿Cómo es que se difundía, por ejemplo, la literatura de esta época? ¿Cómo se llegaba a difundir? Por las obras literarias. ¿Será por las obras literarias? Cuando se inició la literatura, tenían la necesidad ahí de qué? De difundirlas, ¿cierto? De darlas a conocer. Pero ¿cómo ellos lo daban a conocer a diferentes lugares o personas? ¿Cómo lo difundían, mejor dicho? Profesora, y Dime. por publicaciones, en redes sociales, presentaciones de libros. Pero hay que tener en cuenta de que dentro de esta época era la iniciación, no había redes sociales. ¿A través de cartas? Ya una puede ser a través de las cartas, Fue a través de obras literarias. Por parte pero de no un había comunicado. escritura todavía. No se definía todavía lo que era la redacción. Por la pintura, por la música, Ya por la una de las belleza. formas puede ser a través de la música. Había dos personas quienes se encargaban de difundir la historia de ¿A esta través de época. los ¿Quiénes eran? mensajeros? Los mensajeros. ¿Y cómo se les Los chasquis. llamaba a los mensajeros? ¿No se les denominaba chasquis Eh, dentro de la literatura? ¿Cómo se le denominaba?
mensajeros inca, Eran mensajeros, pero ¿cómo se les denominaba? Los llamados aedos. Los llamados aedos. Chicos, ¿no se acuerdan? ¿Quiénes eran, chicos? A ellos se les denominaba como narradores de las historias que viajaban de ciudades y pueblos, ganándose la vida con sus canciones y poemas que daban. Exacto, eran los famosos aedos y rapsodas, ¿ya? Eran los famosos aedos y rapsodas quienes difundían la literatura de esta época. Y como dice su compañera, iban de pueblo en pueblo contando las diferentes hazañas de los héroes que vivían o presenciaban la guerra, ¿ya? Eran ellos quienes difundían. Cuando ustedes me dicen, Miss, la imprenta o la tecnología, recordemos que es la iniciación de la literatura. Entonces, no va, no va a haber tecnología, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué plasmaban los aedos y rapsodas? ¿Qué plasmaban los aedos y rapsodas? Daban a conocer las diferentes héroes. Ahora, cuando nosotros hablamos de los aedos y rapsodas, va a haber una de las características que también va a predominar dentro de la historia de la literatura clasicista. ¿Cuál es esa? Sí. Chicos, si eran personas que iban de pueblo en pueblo contando las diferentes hazañas de los héroes, se podía conocer a cabalidad quiénes eran las personas que lo contaban o daban a conocer su historia. ¿Se conocía a la perfección quiénes eran o no? Sonia, Inocencia, Nicole, Aarón, Johnny, Isabel. ¿Se podía conocer o no, chicos?
¿Nadie, chicos? A ver, si sabemos que eran dirigidos por los llamados aedos y rapsodas, ¿consideran ustedes, por ejemplo, Johnny Pérez Pérez, ¿me escuchas? Sí, profesora. Ya, Johnny, te hago un ejemplo, ¿no? Eran los aedos y los rapsodas quienes iban de pueblo en pueblo contando las historias. Ahora, tú supongamos que eras aquel personaje parte de este grupo de los que escuchaba. Como público, ¿te vas a quedar solamente escuchando ello? ¿O lo vas a querer difundir también? Y también querer difundirlo. Ya. Y si tú vas y lo difundes, la persona que te escucha, ¿crees que haga lo mismo o no? Sí, profesora, también haría lo mismo. Claro. Ahora, esto va a ser como una cadena, ¿no es así? Entonces, al ser una cadena, ¿qué va a pasar? ¿Se va a conocer el verdadero autor de la obra? No, no, si va transmitiéndose de persona en persona, a menos que no lo recalque, decir que él es el autor, no. No, cierto. Entonces, uno, entonces, si esta es una de las características, entonces vamos a decir que la literatura de esta época va a ser anónima. ¿Por qué? Porque no se sabía con perfección quién lo había escrito. Su micrófono está apagado. No se escucha nada, Miss. Ay, chicos, les estaba hablando en micro apagado. Les decía que como no van a predominar como van a predominar los aedos y rapsodas dentro de esta historia, van a ser anónimas las escrituras. ¿Por qué? Porque no se conocía a cabalidad quién lo había redactado o quién lo había dado a conocer o quién lo había contado. ¿Ya? Esa es una de las características. Dichas características, ¿por qué las recordamos? Porque dentro del teatro griego también van a predominar. Ahora, para yo saber qué es el teatro griego, lo que yo debo de ubicarme es en su contexto, ¿sí? ¿Dónde surgió o cómo se desarrolló? ¿Ya? El teatro griego en sí se va a desarrollar en Grecia, ¿sí? Donde vamos a determinar que griego o dramática se va a derivar del griego drama, el cual se va a significar como un hecho representado, ¿no? Una acción, una acción. Los orígenes del drama van a parecer confundirse, ¿ya? Con breves representaciones que van a formar parte de qué? De los cultos a divinidades agrícolas,
¿ya? A dichas divinidades agrícolas. ¿Por qué? Porque van a surgir como un movimiento para dar buenas cosechas, buenos frutos, como se acostumbra en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a dar a conocer eh, diferentes aspectos históricos, van a formar parte de este movimiento, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, el teatro griego va a derivar de la palabra drama, el cual se va a significar acción, ¿sí? Entonces, estos van a surgir, como dice aquí, con divinidades, con entes divinas que van a formar parte de la época y van a hacer que la historia o la representación dramática que ellos van a hacer sea de forma, en forma de divinidades, forma de culto hacia un dios, ¿sí? ¿Con qué? Con el fin de lograr cosechas, lluvias, frutos, con beneficios agrícolas, ¿ya? La dramática griega en sí se va a desarrollar partiendo del ditirambo, que era un coro, ¿no? Conjunto de coros, ¿sí? Que se le conoce como el himno dórico en honor al dios Dionisio, que era el dios del Baco o conocido el dios del vino, ¿ya? El ditirambo en sí va a contener una cierta narración de episodios que van a estar relacionados con la vida de Dionisio, ¿no? Con este ente superior. Miss, pagó su micrófono. ¿Sí? Profesora, su Entonces, audio. sí, ¿ya? Entonces, los episodios o las escenificaciones que se va a desarrollar van a ser en honor a este dios, ¿no? Ahora, de los ditirambos, que van a ser los más entonados, que van a formar parte de este coro, van a ser en las fiestas enáticas, ¿no? Donde ya ahí van a ser la tragedia, ¿no? Y va a estar compuesta de tragos, o llamado macho cabrío, y ode de canciones, ¿ya? Esto es un ente fundamental dentro de la historia, ¿no? El teatro en sí va a ser un invento griego que va a tener sus orígenes en el siglo VI antes de Cristo, en las famosas fiestas dionisíacas, que eran celebradas en honor al dios Dionisio. Estas fiestas, se podría decir como patronales, van a ser sumamente interesantes porque van a durar días, hasta una semana. ¿Sí? Donde ellos van a representar cantos, coreografías, ¿sí? En honor a este dios, ¿no? Estas fiestas religiosas en sí se van a efectuar en la ciudad alrededor de la segunda semana, ¿no? De marzo y en las afueras, las dionisíacas de los campos, ¿no? Que eran las llamadas hasta septiembre, que van a durar 5 días, ¿no? El primero va a ser dedicado a una procesión, la segunda a una representación de 5 comedias y los 3 últimos se van a dedicar a una competición de tragedias, ¿no? De escenificaciones. Cada día va a tener un escritor que va a representar 3 tragedias previamente, ¿no? Y van a tener altos funcionarios. Ahora, las obras eran seleccionadas por un jurado en concurso públicos, ¿no? Y los poetas van a tener que representar 3 tragedias y un drama. El que ganaba o el que vencía va a recibir como premio una corona, ¿no? De oro y laureles. Entonces va a tener cierta secuencia para tener, ¿qué cosa? Algo que se va a fomentar como historia, ¿no? Que sea significativo para la época. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss. Sí, profesora. Ahora, estas fiestas, ¿sí? Se va a iniciar muy temprano, ¿sí? Muy tempranas horas de la mañana y van a continuar sin espacio. ¿Qué quiere decir sin término? Pues no va a haber ni actos ni telón, como en la actualidad conocemos, ¿cierto? Por ejemplo, termina un acto, pasa un tiempo determinado para que continúe el otro acto. ¿Han visto un teatro, no? ¿Alguna vez Sí, alguna de profesora. ustedes? Sí, cierto. Entonces, de Sí. acto en acto hay un intervalo de tiempo que es un tiempo de, se podría decir, de relajo, ¿no?
Entonces, en esto, cuando se inició el teatro en esta época, no va a haber ello, ¿ya? El público va a abonar una pequeña cuota, ¿sí? Donde no se va a poder, se va a brindar, porque esto va a ayudar, mejor dicho, a lo que el Estado no podía subsesionar, ¿no? Mejor dicho, cubrir con ese gasto. Entonces, las primeras representaciones se van a efectuar en las proximidades de los santuarios, ¿no? Mejor dicho, como decir, en las iglesias, que van a estar dedicados a Dionisio, ¿no? Y ya luego se van a realizar en las plazas públicas. El interés de la población de esta época es para observar cómodamente el espectáculo, ¿no? El cual va a ser necesario o va a ser una necesidad la construcción de gradas escalonadas, ¿no? Para que se pueda ubicar el público dentro de ello. Ahora, para observar cómodamente el espectáculo que se brindaba en esta época, ¿no? Al inicio, estas gradas escalonadas van a ser como estas famosas gradas, cuando tú ves, vas a ver, por ejemplo, una corrida de toros, que es con madera nada más. ¿Por qué? Porque es provisional, ¿cierto? Entonces, lo mismo surgió en esta época, ¿no? Entonces, estas costumbres vienen desde esta época. En el siglo IV antes de Cristo, aprovechando la pendiente de la Acrópolis, Su micro. muy bien. Entonces, les decía, estas acrópolis van a ir surgiendo, ¿no? Dentro de la época. Y se va a construir el primer teatro al aire, ¿sí? Que va a estar libre con graderías de piedra, ya va a ser mucho más estructurado, más cómodo, y va a seguir siendo ubicado o dedicado a Dionisio. Ubicado al pie de la Acrópolis, a una altura intermedia entre el espacio divino presidio por el Partenón, ¿no? Y el espacio urbano en el que se va a desarrollar la vida cotidiana de los atenienses, ¿no? De la población. En el año 500 antes de Jesucristo se va a edificar aquí en Atenas el llamado Teatrón, que es esta figura que ustedes están observando aquí, ¿no? Más de cerca lo pueden observar aquí. El teatrón va a tener esta forma del cono invertido, que va a significar lugar para contemplar. Y durante varios días el público va a permanecer observando el espectáculo, ¿sí? Observando el espectáculo. Ahora, como ustedes se dan cuenta, ahí detrás tenemos esa pequeña edificación de ventanales donde se ubicaban los ditirambos, ¿no? Los integrantes del coro, ¿sí? Y más cerca lo vemos así, ¿ya? Que son las ruinas. Como ustedes han visto, una de las cargas se elaboró graderías, ¿sí? Pero alrededor seguían la vida cotidiana de los atenienses, ¿ya? De los atenienses. Entonces, ¿cómo se llamaba el primer teatro que se creó? ¿Cómo se le denominaba, chicos? Chicos, lo acabo de mencionar. La ¿Cómo se les iglesia. denominaba? ¿Cómo? Inocencia, no te logré escuchar muy bien. La iglesia. No. A ver, ¿qué les he dicho? Que surgió una necesidad, ¿no? De dónde se podía desarrollar las historias o se podía significar dichos movimientos. Entonces, para ver este movimiento, mejor dicho, estas escenificaciones, se tuvo que construir un lugar donde se desarrollen estas historias. ¿Cómo se llamaba este lugar?
Acrópolis. No. Jeremy, ¿levantaste la mano? Lo acabo de mencionar, chicos. Es más, les he mostrado la figura. ¿Cómo se le denominaba? Se construyó un teatro que llevaba como nombre, ¿cómo? ¿Cómo se le denominaba, chicos? El teatro de ¿Teatro? Atenas, del teatro. El teatrón, chicas. El teatrón, es el famoso teatrón, no se olviden, ¿ya? Surgió esa necesidad de poder tener un lugar donde significar. ¿Por qué? ¿Qué nos dice sus antecedentes históricos? Que surgió donde se significaba dentro de las iglesias, luego pasaban a las plazas y como necesidad llegaron a surgir los famosos teatrones, ¿ya? El teatrón que tiene esta forma, si se percatan de la imagen, tiene esta forma de construcción, ¿ya? El teatro al aire libre va a estar constituido por un semicírculo de gradas en las que se van a tomar asiento los espectadores, se van a ubicar ahí, ¿ya? Que se le determina como la cavea, frente al cual se va a hallar dispuesto un espacio circular, como ustedes se percatan, ¿sí? Que es la orchestra, en donde van a evolucionar los coros. ¿Qué quiere decir? Se van a ubicar los que significaban. Tras él se van a ubicar las plataformas ligeramente elevadas, un par de escalones sobre lo que va a evolucionar los actores, ¿no? Y en cuyo fondo se va a encontrar el escenario o la llamada cabaña o esquema, que va a medir unos 3 metros de altura y va a estar dotada de una escalera interior. ¿Sí? ¿Para qué? Para que estos actores puedan subir hasta el techo, ¿no? Y también van a utilizar como camerino para el cambio de trajes de los actores. Esta va a tener, ¿sí? Tienes. ¿Sí? Entonces va a ser una significación bastante grande y se podría decir bastante completa. ¿Ya? Miss apagó su micrófono. A ver, entonces, como les decía, ¿ya, chicos? Dice, esta va a tener 3 puertas, ¿sí? La creación de escenificación, donde al público los techos van a ser acaecidos en el interior del escenario. Y 2 puertas laterales que van a representar la ciudad, ¿no? La puerta derecha y el campo, la puerta izquierda. ¿Por qué? Porque dentro de las características de este famoso teatro, va a estar en medio de la población de Atenas. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, las historias que van a ser contadas en esta época van a tener una cierta estructura, ¿no? Como la famosa estructura de la tragedia, que va a estar compuesta por la trilogía, por el diálogo y por los actores. Las trilogías al comienzo van a ser las piezas que van a estar formadas en grupos de 3 tragedias con un mismo asunto. ¿Qué quiere decir? Con un mismo tema, de la cual
se va a conservar la Orestiada de Esquilo, que es una famosa tragedia dentro de esta época. El diálogo se va a componer de largos discursos, ¿sí? En intervenciones con el coro van a constituir una especie de himno, ¿no? Himno que va a estar intercalado en el diálogo de los actores, ¿no? E inclusive al momento, ¿no? Que se va a desarrollar la escenificación, ¿sí? La escenificación. Ahora, los famosos actores van a ser únicamente hombres, donde van a tener que representar papeles femeninos. Ya ellos van a representar papeles femeninos que se van a estar llena de protagonistas, ¿no? Van a tener un cuerpo cubierto con una máscara y una túnica con su coturno, ¿ya? ¿Ustedes conocen qué es el coturno, no? No, Miss. El coturno es ese famoso listón como soguilla que el padre se coloca alrededor de su vestidura. ¿Han observado al padre o no? Sí, profesora. Esa soguilla que va alrededor de la cintura de la vestidura del padre, esos son los coturnos. Mejor dicho, imagínense que los escritores, mejor dicho, los actores de esa época, tenían una vestidura como los sacerdotes y usaban máscaras para dar a conocer sus expresiones, ¿no? Tanto sus sentimientos de alegría, tristeza, y ellos lo van a plasmar a través de las expresiones, ¿ya? De sus máscaras. Ellos no mostraban su rostro, ellos no mostraban su rostro, ¿ya? Ahora, entonces, su vestidura era bastante simple, ¿ya chicos? Ahora, ¿qué asuntos van a tener de carácter nacional que van a estar sacados de las leyendas históricas? Por eso, como antecedente, vamos a tener a la literatura clásica. ¿Por qué? Porque la literatura clásica va a ser un antecedente para que se escenifique. Si bien es cierto, el teatro surge como un movimiento divino, porque va a ser en honor al dios Dionisio, pero también al pasar el tiempo se va a surgir como van a escenificar ya las leyendas o los hechos históricos que pasaban en esa época, ¿no? Ya no va a ser solamente en honor a este dios. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes tenemos como grandes representantes de esta época? Vamos a tener a Sófocles, a Esquilo, a Eurípides, ¿no? Hay que tener en cuenta que en un momento determinado van a surgir ya lo que es la escritura, ¿sí? Se va a desarrollar dentro de esta época y se va a presentar previamente en concursos, ¿no? Por el cual había esa necesidad de corrección ya, ¿no? Para que se pueda difundir, mejor dicho, ¿no? ¿Quién era Esquilo? O Prometeo encadenado, ¿no? Esquilo va a ser considerado el padre de la tragedia y va a introducir un segundo actor, con lo cual él va a reducir, ¿qué cosa? La extensión de las partes corales, facilitando el diálogo dramático. Sus argumentos se van a inspirar en las epopeyas, ¿no? En las narraciones. Y modestamente va a llamar a sus trabajos migajas de la gran comida de Homero, ¿no? Y a él se le va a considerar como un poeta bastante religioso y desde ese aspecto él va a contemplar lo que es la vida humana y el universo de su alrededor, ¿sí? Él es una persona muy talentosa y también un buen patriota, ¿no? Donde no se le va a olvidar su participación en los combates de la Maratón y de Salamina. De las 90 obras que él ha escrito durante toda esta época,
él va a quedar 7 tragedias, las más famosas, ¿no? Que los persas, Prometeo encadenado, las suplicantes, las 7 contra Tebas y la Orestiada, ¿no? Que va a estar dividida en 3 dramas, Agamenón, las Cófaras y las Eumélidas. Otro de los grandes representantes dentro del teatro griego va a ser el famoso Edipo Rey, ¿quién es? Que es la obra famosa del teatro griego, escrito ¿por quién? Por Sófocles. Él nace en Colona, va a ser hijo de Sófilo, un acomodado fabricante de armaduras, donde va a ser un alto funcionario del Estado y general de la época de guerra. Él desde un inicio va a sentir inclinación por el teatro, ¿no? Y va a actuar como corifeo en las obras de teatro de Esquilo. De joven va a dirigir el coro de muchachos para celebrar la victoria naval de Salamina en el año 480 a.C., porque formaba parte de ello, ¿no? Y en el año 441 él va a ser derrotado por Eurípides en un concurso de dramáticos que se celebraba cada año en Atenas, ¿no? Pero a partir del año 468 él va a ganar el premio y de ahí en 2 ocasiones más, ¿no? Entonces va a ser reconocido ya, ¿no? Sófocles en sí va a introducir en la escena un tercer actor y va a relegar el coro a un segundo plano y con él la intriga va a adquirir mayor complejidad, va a perfeccionar la técnica dramática y va a ser el primero que va a abandonar la trilogía. Él desempeña en sí importantes cargos públicos y va a ser muy estimado por los atenienses. ¿Por qué? Porque va a tener un dote como Alan García, ¿no? Se podría decir en cuanto a sus diálogos, ¿no? Él va a tener va a ser muy locuaz, en los que va a intercalar algunas veces pinceladas cómicas, ¿no? Él va a escribir 123 tragedias, de las que conocemos 7, ¿no? Edipo Rey, Electra, Áyax, Antígona, Edipo en Colona, las Traquinias y Filoctetes, ¿no? Y va a ser más movida la acción escénica de esta época. Otro de los actores o representantes de la época va a ser el famoso Eurípides, ¿no? Que va a tener, es un poeta culto que va a tener una amistad con los filósofos Anaxágoras y Sócrates y va a ser profundamente realista, ¿no? Sus obras se van a caracterizar por los complicados enredos, ¿no? Que van a crear verdaderos dramas de intriga. De las 88 obras, él va a escribir, que él escribe, nos va a llegar 18, ¿no? Las principales que van a ser Alcestes, Medea, Cuba, Andromaca e Ifigenia de Tauride, Los Bacantes, y va a aumentar considerablemente el número de actores. En la comedia Aristófanes, ¿sí? Va a estar dotado de un extraordinario ingenio y sentido del humor, el cual se va a dedicar exclusivamente a la comedia. Y en sus obras llenas de sátira audaces va a tratar todos los problemas más notables que se vivía en esa época, ¿no? Y de las 11 comedias va a tener, sí, las más famosas van a ser Las ranas y las nubes, ¿no? Son historias sumamente llamativas e interesantes, ¿no? Como bien hemos dicho, una de sus famosas obras de esta época va a ser Edipo Rey. ¿De qué trata Edipo Rey? Es una obra teatral, ¿ya? Que nos va a narrar un aspecto histórico o pensamiento de la época, ¿no? En Edipo Rey se manifiesta una peste, ¿sí? Que se ha desatado en Tebas y el pueblo va a estar muriéndose. En su desesperación, todos van a acudir a Ágora, ¿no? Al Ágora, a pedirle la intervención de Edipo Rey, a fin de comprender la causa del remedio de tan terrible situación que estaba sucediendo, ¿no? Edipo va a solicitar la ayuda de Creonte, hermano de su esposa Iocasta, tras consultar al oráculo de Delfos, ¿no? Donde Creonte le va a informar que la peste es el castigo de los dioses por el asesinato de Layo, que era el rey, el antiguo rey de Tebas, a quien Edipo no llegó a conocer o no sabía que la persona a quien él había matado era el rey, no Layo. Entonces Edipo va a ordenar una investigación y va a exhortar al pueblo
a entregar al culpable. ¿Qué quiere? Él va a obligar al pueblo que se entregue al culpable. Entre tanto, el rey va a consultar al ciego Tiresias por consejo de Creonte, pues Tiresias le da a conocer, ¿no? Y le hace saber que él es el asesino de Layo y que además vive en incesto con su madre, porque antes de que sucediese esto, se planteó una peste, se manifestó una peste que tenían que deshacerse de Edipo. ¿Por qué? Porque iba a fomentar una peste. Dijeron que se iba a casar con su esposa, iba a matar a su padre. Y sucedió, ¿por qué? Porque a Edipo lo había entregado a sus verdaderos padres, le habían entregado un pastor, pero el pastor por pena no lo mató y lo entregó a otros reyes. Entonces él creció creyendo que otra era su madre. Entonces al final terminó casándose con su madre y matando a su padre. ¿Ya? Entonces Yocasta, Edipo va a tener por hijo de Polibo, rey de Corinto, y Meriba de Doria, donde concluye que Creonte se ha confabulado con Tiresias para destronarlo, ¿no? Entonces, Creonte y Edipo van a discutir acaloradamente hasta que se va a hacer presente Yocasta, con el propósito de disipar las preocupaciones de Edipo. Yocasta le va a hacer saber que Layo murió en manos de unos bandidos en el cruce de 3 caminos. Asimismo, le va a animar a no temer las profecías del oráculo, ya que en tiempos pasados él va a predecir que Layo y ella tendrían un hijo que mataría a su padre y se desposaría con su madre. Para evitarlo, se deshicieron de la criatura, es lo que les acabo de decir, ¿no? Ellos se van a deshacer de ellos, ¿cierto? Entonces sucede eso, ¿no? Entonces ahí ellos dejan de creer en ello, pero es donde Edipo va a razonar y va a caer, se podría decir, en lógica todo lo que había pasado, ¿no? Entonces, él cuando se entera de ello, va a deshacerse, al enterarse, Yocasta decide sacarse los ojos y no, decide matarse y Edipo decide sacarse sus ojos y irse de Tebas, ¿no? Desterrarse de Tebas y no conocer más de este aspecto, ¿sí? Y de esa forma termina la historia. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Ninguna, Miss. Entonces, es una historia sumamente llamativa, en la cual les quería poner un video, pero ya no me va a alcanzar el tiempo, así que lo van a ver la siguiente semana. Ya, chicos, pero recuerden, vamos a hacer un recuento para poder ver el video. Ya, chicos, muy bien, chicos, espero que me hayan podido entender. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Ya, chao, Miss. Hasta la próxima, profesora. Cuídese. David, gracias. La próxima clase, Miss.